18, o sea, actualizadas, oficialmente actualizadas a la fecha prácticamente de ahora. Cabezas, cabezas de ganado, y nos tira un pantallazo bastante importante de quién produce y dónde se producen esas cabezas de ganado vacuno. Además, caprinos, ovinos, porcinos y camelinos. Pero nosotros en particular nos vamos a concentrar en los vacunos. Pero hay toda una tipología de productores con orientaciones distintas que hacen que el producto, que es la carne vacuna, ¿no es cierto?, que es la que consume la población, tenga mayores eficiencias o mayores distintas formas de aparecer, digamos, de salir del predio. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Vimos, a ver, llegamos hasta donde llegamos el otro día. Lo que vimos fue que las unidades de explotación, que son las EAPs, están delimitadas por límites o sin límites, y eso hace que tengamos un panorama muy claro, o que nos permite tener un panorama muy claro de las relaciones de tipo de productor, ¿no es cierto? Las EAPs sin límites definidos son las que tienen mayores riesgos para la tenencia de la tierra, por lo tanto tienen mayores, son más inestables en cuanto a los sistemas productivos y ameritan particulares formas de intervención. Las EAPs con límites definidos son aquellas que son sistemas con titularidad de la tierra bien clara, y por lo tanto tienen otras formas, y por lo tanto en ellas habrá otras formas de intervención. Lo que dijimos era que lo que nos preocupaba en particular era digamos, la cuestión del abordaje sistémico. Entonces, cuando hicimos el análisis, de acuerdo al censo agropecuario, les dije que habíamos obtenido información muy, muy relevante. Para conocer la estructura cárnica de la provincia de Salta, lo que hicimos fue buscar información de cantidad de cabezas de ganado vacuno, cabezas de ganado vacuno. Registramos las cabezas de ganado vacuno, que son 828.162 según el censo, y las agrupamos o las dividimos tal como las presenta el censo. El censo las presenta por cabezas que hay en explotaciones agropecuarias con límites definidos, en explotaciones agropecuarias mixtas, es decir, que tienen una parte de sus límites definidos y otros no definidos, y en explotaciones agropecuarias sin límites definidos. Así las presenta el censo. En total presentaba 828.000. Dijimos, muy bien, ¿y dónde están estas cabezas? ¿Cómo se distribuyen estas cabezas en la provincia? Entonces dijimos, bueno, veamos a ver dónde hay más. Entonces buscamos dónde había más, y los departamentos donde más cabezas de ganado vacuno hay son Anta en primer lugar, seguido por San Martín, seguido por Rivadavia, y luego Metán y Rosario de la Frontera. Además, hay muchos animales también en Chicuana, o sea, toda la parte de las serranías, Chicuana, Huachipas y General Güemes, donde hay otros cultivos dominantes, pero principalmente el ganado también está presente, igual que la Candelaria, por ejemplo, que es muy similar al Huachipas, ambientalmente a Chicuanas y Huachipas, y el Orán. Esos eran los otros lugares en donde había. Por otro lado, acá cercana a la ciudad de Salta, vimos que había en Rosario de Lerma, en
cerrillos, y la propia capital, en donde debemos asumir que aquí hay distintas orientaciones productivas. Porque recuerden que una de las orientaciones productivas que analizamos también era la existencia de los tambos. Entonces ya veremos más adelante qué orientación productiva tienen estos departamentos, estos últimos departamentos mencionados. Bien. Entonces hasta acá habíamos llegado. O sea que teníamos ¿Sí? ¿Qué significa la S? Fíjense ¿Cómo? que en los cuadritos donde tiene que decir la cantidad de explotaciones, dice S. Ese significa que sí, en el censo agropecuario aparece la S como que no tenían información disponible. Es decir, por ejemplo, el más importante es San Martín. Para mí el más importante donde no hay información disponible según el censo, es el más importante San Martín porque tiene sin información disponible respecto a la cantidad de establecimientos. O sea, no se sabe estas 19.658 cabezas de ganado vacuno que están en las zonas sin límites definidos. En realidad no se sabe de cuántos establecimientos son, a cuántos establecimientos pertenecen. Pero es una falla del censo agropecuario y no se puede resolver. Lo que se sabe es que en General San Martín hay bastantes cabezas, o sea, 19.000 cabezas, que es mucho, digamos, es más del 10% del total, 19.000 cabezas de ganado vacuno repartidas en establecimientos sin límites definidos, pero no se sabe en cuántos establecimientos es. Este es un error censal que no se pudo resolver. Esa es la S, sin información. Que aparece ahí, aparece en Güemes, aparece en Candelaria, o sea, en algunos lugares en donde han tenido problemas para levantar la información los censistas. Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Sí, profesora, gracias. O sea que, entonces, muy bien. Vimos, acuérdense que estamos tratando de ver de dónde sale la carne que se consume en la mesa de los habitantes de este país. Entonces, vimos la estructura, y de esa estructura vimos la cantidad de cabezas, que no sabemos todavía qué orientación tienen, solo sabemos que son 828.000 cabezas de ganado vacuno, que sabemos que pueden ser de orientaciones distintas, cría, recría, invernada, tambo o el ciclo completo, y que están distribuidas en distintos tipos de explotaciones, que son desde sin límites definidos a con límites definidos según esto, y por definición, que son aquellas que tenían límites definidos o catastralmente o por alambrados. Bueno, hasta ahí sabíamos, y es la información que nos da el censo, tenemos que seguir buscando más información. ¿Qué vimos también? Esta es la última cuenta que sacamos. Vimos que en la provincia de Salta, las explotaciones agropecuarias que se dedicaban a la producción de ganado, digamos, que se dedicaban tanto a producción de ganado como a cultivos en general, ¿no es cierto? En la provincia de Salta el total de explotaciones había evolucionado negativamente, es decir, había disminuido intercensalmente, desde 9.000 había aumentado a 10.000, más o menos a 10.000 en los censos 2002, 2008, pero bajó a 8.705 en este censo. 8.705. Esto significa un achicamiento del espacio, digamos, de los sistemas productivos rurales, un achicamiento importante, del 15% prácticamente. Y dentro de eso, los dos tipos de explotaciones, las definidas, digamos, con límites definidos, o las límites definidos, han disminuido la misma proporción, es decir, un 15%, un 16%, ambas. Sí, yo les dije que sí, la cantidad de hectáreas ocupadas no se habían modificado, podría pensarse que había habido una concentración, es decir, que muchas de estas explotaciones sin límites definidos, que son los que tienen mucha precariedad de la tenencia de la tierra, podrían haber pasado a estas explotaciones con límites definidos, que son las que van comprando o van apropiando las otras. Pero en realidad también hubo una disminución de la superficie, informada. O sea que acá hay dos cosas. Hubo un achicamiento, digamos, una desaparición de pequeñas explotaciones, o sea, estas más sin límite, que serían las que le decía yo que son las más vulnerables. Hubo un achicamiento, o sea que esta gente se ha ido a algún lado, o sea, han tenido que abandonar su sector, su hábitat rural, han tenido que abandonarlo, y a su vez hay también, aparentemente hay empresas grandes
que también han desaparecido del sistema. O sea, se han achicado la cantidad, pero también se ha achicado la superficie según el censo. La única esperanza para todos, y para mi gusto, digamos, es que el censo esté equivocado. Ojalá el censo estuviera equivocado y esto no hubiera ocurrido, pero no sabemos, no lo vamos a saber. En principio, la idea es que en la provincia de Salta han disminuido la cantidad de explotaciones y ha disminuido la superficie explotada. Eso es lo que dice el censo de 2018. Les vuelvo a decir, no es bueno, y ojalá el censo estuviera equivocado. Pero esos son los datos oficiales. Muy bien. Hasta acá llegamos la clase pasada. O sea que tenemos bastante información para poder conocer cuál es la estructura, pero todavía, o sea, la oferta en sí de cuánta carne producen estos sistemas, estas 8.000, explotaciones agropecuarias, cuánta carne producen, todavía no lo sabemos. Entonces tenemos que seguir profundizando y ahora sí hacer un abordaje sistémico, que es lo que les decía yo, que es clave para poder trabajar e interpretar la estructura. Muy bien. Ustedes ya tienen una noción de lo que son un abordaje sistémico holístico tienen ya una noción de lo que es un abordaje sistémico holístico de la producción agropecuaria, porque lo han visto en primer año. Desde realidad agropecuaria vienen trabajando el abordaje sistémico, porque es clave, porque no podemos trabajar las partes, sino que tenemos que trabajar un todo. Son sistemas muy complejos, son tecnologías de procesos, no solo de insumos, sino de insumos más procesos, y eso imposibilita que trabajemos con las partes, tenemos que trabajar en un todo. Entonces sí o sí tenemos que ampliar la mirada y acomodar nuestras cabezas para poder entender la complejidad de un sistema. El abordaje sistémico, el enfoque sistémico fue propuesto por Bentalanffy, prácticamente en 1900, casi antes de los 60, y cambió totalmente la visión con que se venía trabajando tanto en ciencia como en tecnología. Con que se venían trabajando no solo en los sistemas agropecuarios, sino en los industriales incluso. Pero bueno, en los sistemas agropecuarios, en definitiva, son conjuntos de elementos que interaccionan directa o indirectamente, unidos de un modo más o menos estable, y con un comportamiento que persigue un objetivo, algún tipo de objetivo. Entonces, cada sistema, y esto es prácticamente de manera, digamos, múltiple y digamos, imposible de agrupar, cada sistema tiene un objetivo en particular. Pero más o menos uno puede de alguna manera tratar de identificar. Todo sistema tiene cuestiones comunes. Por empezar, tiene una estructura, o sea que el sistema tiene una estructura, tiene un formato, está conformado por varios elementos que son estructurales. Pero además tiene una función o un factor de producción. O sea, tiene una estructura y hay algo que mueve esa estructura que son funciones de producción. Entonces, en un sistema, la función de producción es la relación que existe entre el producto obtenido, que es Q en este caso, con la combinación de factores de la producción, que son tierra, trabajo y capital. De alguna manera, la tierra, el trabajo y el capital se juntan, se reúnen, se asocian, interaccionan a partir de la mano de obra, pero de la mano de un gestor que los mueve, que los moviliza. Y eso nos da un producto. Ese producto es el que queremos conocer nosotros, en el caso de los sistemas vacunos, es el que queremos conocer nosotros. ¿Cuál es el producto que queremos conocer? Muy bien. ¿Cuánta carne vacuna tiene, digamos, nutre a la industria cárnica vacuna de la provincia de Salta o del país? O sea que nosotros tenemos que entrar muy, muy detalladamente en tierra, trabajo y capital para encontrar esa función de producción que es la tecnología que los mueve, que es la que nosotros
como profesionales es en la donde más interactuamos. Muy bien. En principio, las palabras claves para entender los sistemas de ganaderos, tanto ganaderos como no ganaderos, o sea, cualquier sistema agropecuario, es que las dos modalidades que pueden adoptar estos sistemas. Las dos grandes modalidades son sistemas extensivos y sistemas intensivos. Es decir, que un sistema sea más extensivo o intensivo que otro, o sea, siempre están relacionados respecto a con quién estamos comparando. Que un sistema sea más intensivo que otro, más extensivo que otro, está precisamente en el equilibrio que hay entre las relaciones de tierra, trabajo y capital. Es decir, cuando hay muchas unidades de tierra, o sea, mucha superficie trabajada, con poco capital y con poco trabajo, entonces es un sistema más extensivo. Cuando hay muchas unidades de capital y trabajo en relación a la cantidad de tierra explotada, el sistema es más intensivo. Es decir, es esa relación, ese equilibrio que se modifica, que hace que un sistema sea más extensivo, más intensivo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ambos sistemas coexisten, y en nuestra provincia, sobre todo en nuestra provincia en particular, ambos sistemas coexisten uno al lado del otro, pero literalmente uno al lado del otro. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué interacciones tendrían hacia adentro y hacia el entorno. Y por lo tanto, las intervenciones que intentemos establecer con estos sistemas tendrán que ser bien pertinentes para ellos. No podemos no podemos equivocarnos en eso porque haríamos equivocar a productores y podríamos poner en riesgo sistemas de producción. Lo que pasa, les aseguro que pasa. Muy bien. Les decía de que para que un sistema sea más o menos extensivo, o sea que avance en la intensidad del sistema, o sea que mueva la aguja hacia más extensivo, más intensivo, es la relación o el equilibrio entre los factores de producción. Mientras mayor cantidad de tierra haya y menos cantidad de trabajo y capital por unidad por unidad de análisis, entonces será más extensivo. Fíjense, acá arriba, que estoy marcándoles acá, ¿qué se ve acá? Hay ganado, hay un suelo desnudo y hay árboles. Ingeniera, perdón, usted está cambiando la acá, pantalla, acá, ¿sí? Usted está trabajando sobre la imagen. Sí. No, por eso, tiene que cambiar la pantalla. Tiene que cambiar la pantalla. Está sobre el PowerPoint. No, estoy sobre el PowerPoint, todavía estoy. ¿Por qué? ¿Qué se ve? Se ve el texto. ¿Qué se ve? ¿Ahora no se ve una imagen, no se ve una foto? ¿No se ven fotos acá? No, se ve clasificación general de los sistemas ganaderos, texto. Ah, sí, mire qué raro. ¿Y ahora? ¿Aspecto que define un sistema? No, sí, igual. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No, todavía nada. A ver, espere un poquito porque... ¿Será que me quedé yo sin cosas acá? ¿Ahí se ve algo? Lo mismo de hace rato, no cambió nada. No cambia nada. A ver, espere, voy a dejar de No compartir. salga y vuelva a compartir. Voy a dejar de compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Porque es el mismo PowerPoint, pero se trancó. Qué raro. A ver, probemos de nuevo.
Ahí que se ve. Ahora sí se ve imágenes. Ah, bien. Acá se ve foto. Sí. Sistema de producción, dice, Ahí ingeniero. se ven fotos. Ven. Sí, sí. Bueno, perfecto. No, no sé qué pasó. Se retrancó, pero es el mismo PowerPoint. Pero bueno, lo que les decía era, estamos tratando de, digamos, identificar cuáles son los elementos digamos, de los factores de la producción y cuál es el equilibrio que hay entre cada uno de ellos o cómo se mueven cada uno de ellos para poder entender si son sistemas extensivos o intensivos. Porque nuestras intervenciones tendrán que ver con eso seguramente. Entonces, les decía que acá en la fotito esta de acá arriba, en la que tengo el cursor, ¿qué veo? Veo animales, ganado vacuno, pero veo suelos desnudos y veo árboles. Mientras que en el extremo de abajo, acá en esta de abajo, donde está el cursor ahora, veo pasturas, también veo animales, o sea que veo las mismas categorías de animales que la estaba viendo arriba, muy similar, y veo pasturas, y los árboles veo al fondo como una cortina. Y aquí, al costado abajo, a la derecha, pero más abajo, veo muchos animales comiendo una ración. No están comiendo una pastura, sino que están comiendo una ración concentrada. Entonces, ¿qué hace que estos sistemas, en este análisis de tierra, trabajo y capital, cuáles son los factores que hacen que estos sistemas sean más extensivos o más intensivos? ¿Cuál es el más extensivo de estos tres que les mencioné recién? El tambo y el feedlot. Esos son más intensivos. ¿Por qué? Porque el lugar es reducido. Tiene menor La tierra y superficie es es exacto, menor, tiene más perfecto, infraestructura, bien, por lo tanto mayor capital y ajá, bueno, mayor trabajo. Menor superficie y perfecto. O sea más que capital, tiene digamos. mayor trabajo, perfecto, exacto. O sea que tierra, trabajo y capital. Tierra es menor, pero por cada unidad de tierra hay mayor capital disponible y mayor trabajo disponible. ¿Estamos? En cambio, Profe, entonces los EAP sin límite definido serían los extensivos generalmente. exactamente, exactamente. Si no tenés un límite, es más, ni siquiera, supuestamente según el censo, aunque después vamos a ver que no es así, pero según el censo, las explotaciones sin límite definido ni siquiera se censan con superficie, se censan por familia, pero no por superficie. Por lo tanto, supuestamente, las de app sin límite definido no tienen superficie, no se les puede adjudicar superficie. Entonces, eso es lo más extensivo posible, porque no tengo una superficie ilimitada, supuestamente ya vamos a ver que no es así, tengo una superficie ilimitada y por lo tanto tengo mucha superficie, tengo poco capital y poco trabajo disponible. Tampoco es así, pero así suena, digamos, económicamente. Entonces, los sistemas más extensivos, como el de arriba, ¿no es cierto?, es el más extensivo de todo porque no tiene capital, porque no hay pasturas, no hay desmontes, y el ganado tiene un lugar donde deambular sin límites. Pero, por ejemplo, si yo voy agregándole a este sistema tan extensivo, le voy agregando elementos que suman capital, o sea, que suman intensidad, por lo menos en el uso del capital en mano de obra, por ejemplo, tengo acá a la derecha arriba, tengo un sistema ven que están los mismos árboles que acá, los mismos árboles, pero con pasturas. Quiere decir que acá ya le agregué un elemento y este sistema, que se llama sistema silvopastoril, este sistema es mucho más intensivo que este, que es totalmente extensivo. O sea que si voy a hablar de gradación o de gradiente de intensidad, paso a uno de uno muy extensivo a uno más intensivo. Más intensivo no significa que sea intensivo, pero es más intensivo que este otro. O sea que le voy agregando componentes que salen de la tecnología. Y lo mismo Profe, pasa si paso a este de acá. ¿Sí? ¿Ambos son ¿Sí? sistemas silvopastoriles, los dos? Sí, supuestamente ambos son sistemas silvopastoriles. Lo que pasa es que este que está acá es ganadería de monte, en donde puede haber explotación forestal, por ejemplo. Pero puede o no necesariamente hay explotación forestal. En cambio que es un sistema de silvopastoril real, acá hay explotación forestal y ganadería bajo el monte con pasturas. Sí, los dos son sistemas silvopastoriles. En realidad son los dos silvopastoriles.
mientras que el de abajo ya es mucho más intensivo a nivel de uso de la tierra. ¿Por qué? Porque hay desmontes y pasturas, y por lo tanto hay aprotelamiento, hay un límite muy claro digamos, en la definición digamos, de la tierra, y hay, sobre todo porque hay desmontes, o sea que el costo del desmonte y el mantener el desmonte es altísimo. Por lo tanto, es mucho más intensivo en capital y en mano de obra, quizás porque también aquí hay digamos, mayor cantidad de animales que tienen que ser cambiados de potrero todos los días, que tienen que ser revisados, que tienen que ser alimentados. Entonces, ven que le vamos agregando componentes al sistema y lo hacemos de más extensivo, lo vamos haciendo más intensivo, con la mano de obra, con el capital. Aunque les voy a decir que en cuestión de superficie, por ejemplo, esta finca que está acá abajo, no es pequeña. Estas son fincas de 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas. Hay fincas de hasta 10.000 hectáreas. O sea que no es una cuestión de superficie pequeña, o sea, no es una cuestión de que sea un filoto o un tambor en superficies reducidas, sino de la cantidad de elementos. Ahora bien, si yo comparo una finca de 10.000 hectáreas como esta con un feedlot de 100 hectáreas o de 50 hectáreas, por supuesto que la tierra, el factor tierra ahí es preponderante. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, o sea que lo que tienen que entender es que le voy agregando componentes y son un poco más intensivos que, o un poco menos extensivos que, pero siempre dentro de cada gran orientación, que ahora vamos a entrar a las orientaciones de cría, dentro de cada orientación tengo distintas intensidades, digamos, opciones para el manejo de los factores de la producción. Muy bien. Vamos a ver los aspectos que define un sistema. Recuerden que un sistema es esto. Un sistema es esto. Les vuelvo a decir, esta es la función de producción que vimos hace rato. Es factores de la producción, tierra, trabajo y capital, en un proceso productivo manejado por el hombre, manejado por el administrador del sistema, me producen algo, ¿no es cierto? Esos productos son los que van a salir como carne, supuestamente como carne o como productos ganaderos. Eso es un sistema. Entonces, ¿qué tiene un sistema? Que a su vez tiene un límite o no. Acá empezamos a ver qué es esta cuestión de sin límites definidos o con límites definidos. Un límite definido o no definido, pero que existe un límite, siempre existe un límite, y que tiene ingresos al sistema, que estos ingresos, todo esto que está acá al costado, que son el entorno del sistema, ¿no es cierto? De alguna manera va a influir fuertemente, pero fuertemente dentro del sistema. Entonces, ¿cómo se analizan los sistemas? Y esto es una cosa que ustedes traten de no verla como algo muy, muy general o, digamos, sin ninguna utilidad, porque esto es importantísimo, porque les permite a ustedes el día de mañana que tengan que sentarse, que los llaman para trabajar en un lugar, les permite a ustedes ordenar su cabeza para sentarse con tranquilidad a abordar el problema. Muy bien. Los aspectos que define un sistema. Principalmente el objetivo. El objetivo, por favor vayan anotándolo en una hojita aparte, porque después vamos a ir a un sistema y ustedes van a decir una por una todas estas cosas que están viendo, que lo van a ver. Primero el objetivo, o sea, ¿qué objetivo tiene un sistema? ¿Qué objetivo tiene el sistema? El objetivo siempre es el del titular del sistema. Quien administra el sistema, ese es el que tiene el objetivo propuesto, digamos. Entonces, un sistema tiene un objetivo, y se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de los objetivos de la cría, del engorde, del doble propósito, del tambo, o no sé, de la cabaña, creo que vimos incluso. Entonces, hay un objetivo de producción, ¿no es cierto? Hay un objetivo bien claro. El sistema tiene límites. Entonces, esos límites son claros porque definen qué es lo que hay dentro del sistema o qué es lo que está fuera del sistema. Tiene límites. Esos límites separan al sistema del entorno, y el entorno se puede ser más o menos benévolo, digamos así, con el sistema. Puede ser más o menos favorecedor del sistema o más o menos opresor del sistema. O sea que el contexto es importantísimo, el límite es importantísimo porque es el que lo separa de los sistemas, del contexto, perdón.
Los límites entonces pueden ser o no pueden estar o no pueden estar, pero son los que nos separan del contexto. Entonces, volviendo a este asunto de lo que el censo aparece como apps con límites definidos y apps sin límites definidos, que es un concepto relativamente nuevo. No siempre se usaron en los censos esta diferencia entre con límites definidos o sin límites definidos. No siempre se usaron. ¿Qué es un límite definido? Entonces, eso es lo más difícil de que ustedes puedan interpretar. Límite definido es un límite definido catastralmente, que es una empresa que tiene su catastro y que por lo tanto tiene clarito hasta dónde llegan sus potreros, sus alambrados. Y sin límite definido es un particular que siempre es un pequeño productor que no tiene un catastro porque no es el titular de la tierra y por lo tanto no tiene un límite definido. Límite definido legalmente y no tiene un límite definido por alambrados. Entonces ahí hay una mezcla entre lo estructural y lo legal. Entonces esos son los límites. Muy bien. Entonces los límites son los que de alguna manera le dan, digamos, los separan de un entorno, que ese entorno puede ser ambiental y de mercado, o sea, estratégico, o un entorno social o político, que ya lo vamos a ver con detalle. Entonces, anoten, objetivos, límites, contexto. El contexto entonces es agroecológico o ambiental, de mercados, social y político. Después ya van a ver que hay ilegal, por ejemplo, político legal, esa es otra cuestión que y en esta provincia es importantísimo porque es causa de grandes discusiones. Luego están los componentes del subsistema, o los componentes del sistema o subsistema. O sea que una vez que estamos adentro del sistema tenemos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Es como que hay subsistemas, es decir, hay animales, hay potreros, hay instalaciones, hay personas trabajando, además los animales tienen distintas categorías, hay pasturas, hay agua, hay maquinaria, hay un montón de componentes dentro de cada sistema que lo hacen más o menos complejo y por lo tanto con más o menos uso de capital y de trabajo. Esos son los componentes o subsistemas. Entonces, un sistema grande que nosotros lo vemos como que nos parece homogéneo, hacia adentro tiene un montón de componentes o subsistemas que lo hacen mucho más complicado de manejar. ¿Por qué? Porque esos subsistemas interaccionan entre sí, que es el punto 5, la interacción entre los componentes. Esos interaccionan a veces favorablemente y a veces no. A veces compiten, como por ejemplo el caso más clásico que compite un subsistema que tiene mucho más renta con otro que tiene mucho menos renta dentro de una misma explotación. Entonces compiten, por ejemplo, los que tienen más renta, supongamos acá en la zona, es muy conocida en la zona del Valle del Lerma, las explotaciones que hacen tambo-tabaco, el tabaco tiene mucho más renta que el tambo, entonces compiten por algunos recursos escasos, como por ejemplo el agua y la mano de obra en algunos casos. Luego viene para definir los sistemas, los recursos con que se cuentan, es decir, cuáles son los recursos tierra, trabajo y capital, que son los recursos, estos son los subsistemas, o sea, estos son cuáles son los que hay, pero estos son los que realmente son los que se utilizan. Y después cualquier sistema tiene las entradas y las salidas. Las entradas y las salidas, es decir, hay ingresos al sistema que vienen del entorno, ingresos que también son generalmente de capital y de trabajo, pero principalmente de capital, y las salidas que son el producto que realmente va al mercado. Es el que andamos buscando nosotros. Nosotros necesitamos conocer en los sistemas de cría, por ejemplo, de engorde, ya veremos en cuáles vamos a trabajar ahora, en los sistemas de cría o de engorde, o los mixtos, cuáles son las salidas del sistema, porque estas son las que forman la estructura cárnica. O sea, cuáles son las salidas de acá, porque estas son las que van a salir como terneros, como vacas, como toros, pero van a salir como carne en algún momento.
Muy bien. Entonces, vamos a los de orientación netamente de cría. Acá les vuelvo a hacer el mismo ejercicio hace rato. Fíjense, acá tenemos desde sistemas muy, muy intensivos, más intensivos que, de los sistemas más intensivos que, tenemos el caso del ejemplo hace rato que habías dado, de un desmonte total con pasturas implantadas, un desmonte pero con algo de árboles, o sea que quedó con cobertura, y con pasturas implantadas, por supuesto. Acá también los mismos sistemas de desmonte, pero con pasturas no implantadas, sino pastizales naturales, o sea que tienen menor cantidad de capital, porque tienen menor, digamos, necesidades de insumo. Y el clásico, que es el del campesino criollo, por ejemplo, que es el de ganadería de monte a campo abierto. Entonces, la ganadería de cría es dentro mismo de la ganadería de cría, sin ni siquiera compararlo con tambo o con engordes más intensivos, como feedlot, dentro mismo de la ganadería de cría tenemos distintos modelos o distintos niveles de intensidad. Y eso, les vuelvo a decir, es clave para encontrar las tecnologías de acceso a estos sistemas. Bueno, acá les dejo, esto no lo vamos a trabajar ahora, pero acá están, digamos, descritos, definidos y diagramados un montón de sistemas criollos, perdón, un montón de sistemas ganaderos de cría, entre los que tenemos los de, bueno, esto no, de cría, de tambo y de engorde, para poder definir bien. Pero como nos vamos a concentrar en cría ahora, vamos a pasar por alto esto y vamos a dedicarnos acá. Bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora para encontrar diferencias entre los sistemas. Voy a dejar de compartir acá y voy a intentar compartir desde el Google Earth. El Google Earth tiene muy buena resolución, entonces nos permite, digamos, bajar, y hay varias de estas, digamos, de estas imágenes con buena definición que nos permiten bajar a nivel predial prácticamente para poder observar lo que está pasando. O sea, una visión como si fuera desde un avión, ni siquiera de un avión muy lejos, sino un avión bastante volando bajito. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la provincia de Salta. Ven acá el límite de la provincia de Salta. ¿En dónde estamos? Acá es, toda esta parte de acá es Rivadavia. Esta parte de acá es Anta. Este es un pedazo de Orán. San Martín, que es vecino de Rivadavia. En el uso de la llanura chaqueña son básicamente los dos principales usuarios de la llanura chaqueña. Acá está Metán y acá está Rosario de la Frontera. ¿Bien? Ustedes están viendo esto, ¿no? No hay problema con esto porque cambié a otro programa. ¿Lo ven? Sí, profe. profe. Bueno. Entonces, o sea que acá está, digamos, estamos tratando de encontrar quiénes son las 800, perdón, qué cantidad de las explotaciones agropecuarias que se dedican a la ganadería aquí. Que eran 8.000 y pico, si no me equivoco, lo teníamos en el anterior, la reunión anterior. La otra cosa que quiero que vean acá es la distribución de las isoietas. Esto que está acá, donde va el cursor, son las isoietas. Esta isoieta donde está el cursor es la de 550, esta de 600 y de ahí le sigue 700. Y para este lado, para el lado también, este es 550, 600. Entonces, fíjese que nuestra llanura chaqueña, que es todo esto de parte de acá, esta parte de acá, más un pedazo del pedemonte, que es este pedazo de acá, que está aquí, está rodeada por el isoieta 550, lo que decía el otro día, que es el límite agronómico de sequía. Por lo tanto, es de suponer que todos estos establecimientos que están acá, sobre todo digamos, entre las dos isoietas de 550,
sean, digamos, no puedan dedicarse a la agricultura en particular, la agricultura de renta que tiene, digamos, de la soja, que es la que tiene mayores requerimientos de humedad, y de maíz escasamente, salvo que sea con riego. O sea, todo este sector de acá. Por eso que no lo vamos a ver con grandes cantidades de desmonte. Y que sean destinados más bien a la actividad ganadera de cría. Perdón, ganadera. Veremos si es cría o no. Pero que sean destinados a la actividad ganadera. Entonces, si nosotros nos acercamos más, vamos a ir hacia el norte de Bermejo, una zona que más conozco, al menos yo. Esto es la ruta 34. Acá está Embarcación, la ciudad de Embarcación. Esta es la ruta 16 y esta es la 81, que es la transversal que une Salta con Formosa. Acá está, se dan cuenta, esta es la isoyeta, acá está la isoyeta de los 550 que les mencionaba, o sea que es el límite de 550, y acá está la de 600. O sea que esta parte de San Martín, este es San Martín, y acá, por acá pasa el límite de Rivadavia. Por acá pasa el límite de Rivadavia. O sea que Rivadavia está encerrada totalmente por 550 milímetros. Rivadavia no tiene posibilidad, digamos, de expandirse. Es más, si bien es muy heterogéneo a lo largo de los años, los promedios siempre son más bajos. Últimamente, en los últimos 10 años al menos, los promedios han sido mucho menores de 550. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a tratar de... yo seleccione para que veamos. Estamos tratando de identificar esto que les dije que anote: objetivos, límites, contextos, componentes, interacciones, recursos, inputs y outputs de sistemas. Vamos a tratar de identificar dos sistemas que yo los conozco y que al menos en algunas cosas las podemos ver desde el aire, o sea, desde una mirada más, a una escala incluso local, y podemos identificar en dónde estamos trabajando. Esto es la ruta 81, esta es la ruta 81, esta es una localidad, un pueblo que está, Pluma de Pato, que está entre Morillo y Dragones, y acá hay dos establecimientos. Al menos vemos que hay dos formas dos tipos de explotaciones. Una claramente delimitada, que es esta que está acá, claramente delimitada, o sea que esta es una explotación que en el censo ha aparecido como explotación agropecuaria con límites definidos, y acá en esta manchita que está acá, vemos que hay otra explotación que está en el censo, sin duda ha aparecido como explotación agropecuaria sin límites definidos. ¿Sí? Muy bien. Tomemos la primera, hagamos un ejercicio con la primera. Esta explotación, esta es esta explotación agropecuaria, esta de acá, ¿cierto? Digamos, un campo que se ve desmontado, y por la ubicación agroecológica, sin duda que está dentro de la zona de los 550 milímetros de precipitación. Por lo tanto, seguramente de cultivos de renta como la soja no podrá ser sorgo, podrá ser maíz, pero no podrá ser, digamos, más que, digamos, que ese tipo de cultivo. Entonces, díganme, pónganle a este campo, pónganle objetivos, límites, contexto, y después conversemos sobre posibles componentes. Hagan de cuenta que los han contratado de aquí. Esta empresa se llama Plumada. Es la misma que tiene acá el feedlot, acá en la entrada de Salta. Y bueno, tiene también tiene otras actividades, pero acá por lo menos tenemos el feedlot a la entrada de Salta.
Supónganse que los contratan de plumada y ustedes tienen que sentarse a pensar a dónde van a ir a trabajar. La buscan en Google y acá está. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? ¿Cuáles podrían ser los objetivos de esta empresa? Es una empresa, o sea que no es un propietario aquí, sentadito acá tomando digamos, fresco en la casa. Y, profe, Las casas son podremos proponer proponer algún tipo de administración para el engorde de los animales. Ajá, muy bien. Veamos si es posible, ¿no? Después lo tenemos que defender a eso, ¿no? O sea, un objetivo, según El objetivo sería ganadero. engorda. Bueno, el De gran por sí. objetivo sin duda es ganadero. Sí, De por sí. y de ahí El gran ver si objetivo ganadero, puede ¿por hacer qué? el ciclo completo o no. Exacto. Y después, el gran objetivo es ganadero. ¿Por qué es ganadero? Porque estamos en 550 milímetros. Entonces, para pensar en un objetivo de agricultura, tendría que tener más precipitaciones porque si no los números no nos van a dar. Entonces, el objetivo es ganadero. Después, como decís vos, con toda razón, hay que ver si con esa ganadería hacemos cría o hacemos engorde. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, Sí, ¿de qué va a sabiendo el depender tema lo de uno o las lo otro? precipitaciones, podemos ver si podemos hacer una siembra de sorgo maíz, que es el alimento principal, digamos, para el filo, y de ahí definirlo si se puede hacer o no un Perfecto. engorde. Exacto. O sea que entonces después vamos achicando ahí las opciones. Hay que ver si con las precipitaciones que hay ahí. Y otra cosa importantísima, ojo que ustedes están hablando solo de precipitaciones y no hemos mencionado el tema tierra. Además de la cuestión, digamos, de las precipitaciones, hay otras limitantes muy, muy importantes que son siempre relacionadas con el tema tierra. Por lo tanto, después veremos si hacemos cría o hacemos engorde. Pero en principio, el objetivo es ganadero. En principio el objetivo es ganadero y de cría, que es la de mínima, con opción de engorde. Ese podría ser, ¿no es cierto? Cría y opción de engorde. ¿Mm? Ese es el objetivo, perfecto, muy bien definido. Bien. ¿Qué más viene después? ¿Cuáles serían el contexto? Los límites están claramente definidos, o sea que los límites no hay problema acá, porque en este caso los límites, al ser digamos un catastro, un catastro de inmuebles, los límites están claramente definidos, o sea que los límites es una cosa sencilla. Hay un alambrado, al menos perimetral, y eso es lo que delimita este establecimiento y lo separa de este de acá, de este de acá y de estos de acá. ¿Estamos? Bien, clarito. El límite no hay problema. Díganme el contexto. Acá hay algunas cosas que son fáciles de ver y otras que necesitamos conocer dónde estamos. ¿Qué cosas de contexto me dicen ustedes? Las precipitaciones ya las vimos. Podemos Los ver suelos si hay dijimos algún río, profe, cerca, en el entorno, digamos, bien. del sistema. La ubicación que está cerca Muy de la ruta. Exacto. Una cosa es la cuestión del acceso, está bueno. El acceso está bueno. O sea que está sobre una ruta pavimentada, por lo tanto tiene un fluido movimiento de y hacia el establecimiento, o sea que en el contexto no está aislado, sino que está perfectamente comunicado con el resto. Buenísimo. Eso es infraestructura vial, digamos. Respecto al el tema ríos, no hay. Estamos viendo que no hay. Y nosotros sabemos que el río más cercano de acá es este que está acá, el Bermejo, está muy lejos, o sea que como río, como agua superficial proveniente digamos, de ríos, no tenemos. Lo que sí, a lo sumo lo que estamos viendo acá es acá abajo, que hay una aguada temporaria, eso lo estamos viendo, lo ven acá abajo, eso es agua temporaria, que es más, está fuera del sector productivo del establecimiento. ¿Por qué? Porque probablemente esto se inunda todo, entonces no puede ser aprovechado toda esta zona. ¿Está? Bien. O sea que con agua, acá agua superficial no hay. Entonces,
¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta entonces? Es si hay agua en profundidad disponible. O sea, no solo precipitaciones, sino que el agua también es agua disponible. Entonces, supuestamente, acá tendría que haber sí o sí, si vamos a hacer una explotación ganadera de cría o de engorde, tendría que haber agua disponible. Entonces, eso es importante. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Ya vimos precipitaciones, agua superficial o profunda, accesos. ¿Qué otra cosa más tendría Distancia, profe, a la ciudad más cercana. Entorno social. Exacto, distancia, o sea, exacto. La cuestión de la distancia, estamos a 400, casi 300 kilómetros de la ciudad de Salta y 200 de la ciudad de Orán, donde hay un frigorífico importante, o sea que la distancia no está demasiado lejos, pero de distancia, ¿para qué? Para comunicarse, ¿para qué? ¿Cuál es el producto que saldría de acá de acuerdo a sus objetivos, los dos objetivos que ustedes pusieron? Y uno sería un ternero y objetivo la de cría y un otra, objetivo de si es engorde. terminación, ya sacar los gordos, digamos, para faena. Exacto. Serían los dos productos que saldrían. Por un lado, el objetivo, exacto. Los dos productos serían uno que necesita un lugar para engordar, llevarlos a engordar, y otro sería un lugar para llevarlos a la faena. Entonces, ninguno de los dos queda cerca. O sea, la faena es el que está más cerca porque está Orán, que a su vez digamos, es de una empresa que podría comprarle, o ellos a su vez tienen su propia empresa, en este caso en particular, tienen su propia empresa acá en el Valle de Aer. Entonces, eso es para la faena. Y para el engorde, ¿dónde irían estos animales de aquí a engordar? ¿Dónde irían? ¿Dónde se les ocurre que irían ustedes? Y si no se deja en el propio campo porque no se puede sembrar, lo traerían acá a donde tienen en la entrada de Salta o en el valle de Lerma que tiene el otro firlo. Pero por ahí el costo también de traslado. Ajá, exacto. O sea que ahí hay que tener en cuenta eso. Porque tampoco Sí, me voy a meter en un lugar en donde me cueste tanto. claro, pero la otra positiva que tienen no en la zona sería también la compra a pequeños productores. Ahí, pero ya no estamos yendo a otro lado. Sí, exacto. O sea que ellos podrían, digamos, podrían tener otro componente o subcomponente dentro del sistema que serían engordar animales propios o engordar animales de terceros. Esa es la otra opción. Perfecto. Pero va haciéndolo más complejo el sistema, pero es posible. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más qué otra cosa más se les ocurre pensar en el contexto que podría de alguna manera que podría de alguna forma dijimos que había dentro de lo que es contexto había cuestiones agroambientales, o sea, ambientales puras, como era, dijimos, agua disponible, precipitaciones, temperaturas, suelos, eso era importante. Dijimos que había cuestiones de infraestructura, como el caso de esto, el tema de la mano de obra, el tema de la mano de obra disponible para trabajar en el predio no habría problema, porque son sistemas muy extensivos que necesitan muy poca mano de obra, o sea que con 2 o 3 personas manejan todo este predio, no hay problema. Mano de obra también. ¿Se les ocurre alguna otra cosa más que pudiera estar influenciando estos sistemas? ¿De alguna manera influencia estos sistemas? El acceso a servicios veterinarios. Sí, eso también, por ejemplo, es importante, porque estamos lejos de cualquier lugar, digamos, de lugar habitado, digamos, ciudad donde vivan veterinarios, o sea que no está muy cerca, pero bueno, pero tiene acceso, o sea que podría tener acceso porque está cerca de embarcación y ahí sí hay veterinarios. ¿Otra cosa El más? social, profe. El social, perfecto. ¿Cuál es el Por social que ejemplo, podría si mi establecimiento se quiere entorno? dedicar al feedlot, toda la zona de desechos, tengo un centro poblado ahí, puede ser causa de problemas también, digamos. Exacto. Por ejemplo, una cosa, por ejemplo, que es lo que pasa, usted sabe con Río Juramento y lo que es Joaquín González. Si yo descargo un feedlot acá, tengo que tener mucho cuidado con los desechos y de todos los efluentes, porque estoy prácticamente en el medio de un pueblo. Exacto. Exacto. O sea que eso tiene que ver mucho con lo que sería todo lo que sería, digamos,
las cuestiones de impacto ambiental. Que se supone que cuando este feedlot fue habilitado, cuando esta empresa fue desmontada, entró en un programa del medio ambiente de la provincia que es que nos dice claramente qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, en donde por supuesto los impactos ambientales de este tipo deben ser considerados. O sea que eso se supone que tiene que haber estado resuelto. Otra cuestión más, supongamos que ven acá al costado, este otro de acá al costado, esta finca acá al costado que no se la ven muy desmontada, ¿la ven? ¿La de acá? Esta de acá. La del costado es la de la luz del Chaco, se llama. No sé de quién es exactamente, pero era de Urtubey. ¿Ven que tiene sectores claramente desmontados y otros sectores que no están desmontados? ¿No es cierto? ¿Por qué creen que puede pasar una cosa así? ¿Por qué hay sectores desmontados y otros sectores no desmontados? ¿Qué otra cosa está influyendo que viene del contexto que permite o no permite el desmonte? Las legislaciones que hayan. Exacto, las leyes vigentes. Hay normas y leyes, lo que les decía hace rato, así como este productor, cuando fue a desmontar, tuvo que someterse a un estudio de impacto ambiental, para ver si no había ningún impacto de sus acciones que pudiera perjudicar al pueblo que estaba cerca. Hay leyes vigentes que permiten o no permiten los desmontes y que a su vez regulan las actividades de desmonte. En principio, lo que se llama la ley de bosques, es decir, las leyes de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Salta y de todo el país, influyen para que en esta zona no se puedan desmontar. Estos desmontes, como este que ha hecho esta finca acá, ya no se pueden hacer más. Hoy en día, si este señor de acá quiere, este vecino de aquí o este vecino de acá quieren desmontar, no lo podrían hacer. Así como están, no lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque la ley impide o no permite, no autoriza estos tipos de desmontes. Autoriza otros que se llaman desmontes selectivos de baja intensidad. Entonces ya es otra historia. O sea que si ustedes tuvieran que ir a trabajar a este señor de acá, lo llaman la luz del Chaco para trabajar, tienen que ver bien cómo es la legislación vigente para poder habilitar estas tierras. Muy bien, esos son contextos. Después los componentes, entonces dijimos que todo los componentes, qué componentes o subsistemas va a tener este sistema, va a depender de eso que dijeron ustedes recién, si es posible hacer insumos, o si los insumos que yo pueda comprar de granos concentrados de otros lados, que podrían venir de acá cerca, no se creen que acá, esta zona de acá, la de 600 milímetros de aquí, ya tiene granos, capaz que yo pueda llevar los granos de acá para acá. Entonces, si yo puedo llevar los granos con un costo, un flete que me permita manejar los precios el costo de la ración, capaz que se puede hacer cría y engordar los animales aquí mismo. O sea que los componentes de ganado podrían ser los componentes de ganadería de cría y los componentes de ganado de engorde. ¿Qué otros subsistemas tendría acá o componentes? ¿Qué otros más se les ocurre que van a ver acá? El personal que trabaje ahí. Exacto. El personal, la maquinaria, las pasturas, y por supuesto todo lo que tenga que ver con el manejo del agua. Bien, esos serían los componentes. Después tenemos todo lo que son las interacciones entre los componentes, que por supuesto tienen que ver, son, en este caso en particular, las interacciones más complejas son entre el ganado y la pastura, porque estamos en una zona extremadamente delicada y frágil, digamos, en sustentabilidad de las pasturas. Por lo tanto, aquí esto se complica muchísimo, el manejo del ganado y de las pasturas se complica muchísimo. Son pasturas tropicales que se han instalado ahí y por lo tanto, digamos, si bien están adaptadas, requieren un manejo del ganado con mucha precisión, porque son pasturas que constantemente se arbustizan, son sistemas que pierden calidad muy rápidamente y que se pierden. Un error mínimo del manejo de cargas
hace perder la pastura. Entonces necesitamos conocer mucho esa tecnología para poder entender cuáles son las relaciones entre esos subcomponentes, subsistemas. Muy bien. Y los inputs son los que dijimos hace rato, que vienen de afuera, es decir, la sanidad, las semillas, el gasoil, las personas, o sea, las personas que no están adentro, sino que el veterinario, por ejemplo, un veterinario, el transporte que trae, lleva y saca los animales, esos son los insumos, y los productos dependerá exactamente de lo que dijimos hace rato. Puede ser que los productos sean el ternero, que es el básico que sale del sistema de cría, o también podría pasar que sean algunos animales de engorde. De cualquier forma, para engorde también saldrían, aunque no fueran digamos, no solo los terneros, sino que a las faenas podrían salir también algunas categorías de vaquillonas y de vacas. O sea que eso es, este es un sistema clásico, un sistema con límites definidos, clásico, sencillo, prácticamente el más intensivo de los sistemas de cría que podemos encontrar. Tiene pasturas desmontadas, tiene, en este caso en particular, hacen silo de pasto, o sea que es una tecnología bien particular, o sea que son sistemas bastante intensivos, con una distribución de aguadas perfecta entre todos los potreros, o sea, con mucho capital, digamos, para un sistema de cría, con mucho capital puesto aquí. De acá hay otro sistema. Este es un puesto criollo característico, con 4 familias viviendo aquí, alrededor de la aguada, y con un ganado que deambula por acá. ¿Cuál es el límite de este sistema? Acá es lo que es el detalle que quería mostrar. Son ganaderos, hacen ganado. La diferencia entre el ganado de ellos y el ganado de ellos es que el ganado tiene mucha mayor cantidad de sangre criolla. Este ganado es exclusivamente Bradford o Brangus. En cambio estos son mucho más, con menos, más rusticidad. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se imaginan un límite? Acá está clarito el límite. Pero si a ustedes toca trabajar acá, ¿dónde van a buscar el límite? Y de qué manera esos límites podrían condicionar los componentes del sistema, las interacciones. ¿Cómo creen? ¿Existirán? ¿No existirán esos componentes, esas interacciones? ¿Existirán o no? Incluso los recursos. Lo que es tierra, trabajo y capital, acá la tierra no tiene límites, pero sin embargo tiene condiciones, o sea que está condicionada de alguna manera, estas condiciones agroecológicas, condiciones sociales, condiciones políticas y legales existen, sobre todo las legales. ¿Se les ocurre pensar en un límite acá? ¿La tenencia de tierra propia? La tenencia, la tierra, ellos no son titulares de la tierra, o sea que acá si bien hay un catastro, que es el catastro porque esto es un lote fiscal, o sea que acá, ven por acá, ven estas líneas que están acá, estas líneas son las picadas que delimitan el lote fiscal. Este es un lote fiscal. Viene por acá, lo ven acá, viene por acá, estas son picadas, pero no con alambrado, son picadas. O sea que el animal puede ir y venir si quiere, todo lo que quiera puede hacer el animal. Sin embargo, sí hay un límite que se impone y que los productores saben exactamente, estos productores no se crean que están acá y que no tienen ni idea de dónde están sus animales, ellos saben con precisión absoluta dónde están sus animales. ¿Por qué? ¿Cómo manejan ellos el ganado? ¿Cómo creen ustedes que manejan si no hay un límite? ¿Cómo creen? No hay nadie que sea del campo, de la zona que sea familiar de criollo, que conozca la zona, chicos. No hay nadie. ¿Cómo conoce un productor, los 3 productores que viven acá, cómo conocen, cómo saben dónde están sus animales? ¿Los animales, ustedes creen que los Y animales... lo único que le queda para reconocer es saliendo a recorrer. Si no tiene límite de alambrado, tampoco va a saber la cantidad que tiene. Exacto. Tiene que sí o sí marcar y caravanear, digamos, para llevar un control medianamente... Tienen un control estrictísimo, conocen animal por animal. Ellos tienen un control estrictísimo. Por la poca cantidad de animales. Claro, porque tienen menor cantidad de animales, sin duda que tienen menor cantidad de animales,
tienen un control estrictísimo y saben exactamente dónde están cada animal. Digamos, dónde están cada rodeo, cada pequeño subrodeo que se conforma, saben si están por acá, por acá y por acá. Saben Por exactamente. por la adaptación de los animales y por lo que se criaron ahí, entonces ya tienen los límites, los animales hasta dónde llegan. Claro, aparte, Pero no quita que se exacto, vayan, digamos. Por ahí alguno puede decir, pero ¿qué cosas hacen que los animales se movilicen en esta tierra? ¿Qué cosas creen ustedes El que agua y la sal. las atraen al animal? ¿Qué cosas? El agua, principalmente el agua. Es decir, se sabe exactamente que los animales van a esta cañada de acá, fíjese, esto era una picada, no era un alambrado, entonces los animales van a esta guarda de acá, que hay agua permanente durante todo el año, y ya ahí, o si no, en el puesto, donde está el agua permanente. Entonces, está en una zona donde hay agua permanente, solo en muy pocos lugares, que son las aguas profundas, o en este caso en particular una cañada muy grande, donde los animales, sí o sí, en el verano puede ser que se dispersen un poco más, que nunca se van más de 10 o 11 kilómetros de la casa, puede ser que se dispersen un poco más, pero que en el invierno, en la época seca, en el estío, ahora, están claramente alrededor del puesto donde está el agua, o de las cañadas donde tiene agua permanente. Entonces, esas son las formas de que los sistemas estos manejan su ganado. Se lo manejan estratégicamente de acuerdo a eso. Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan por qué. Porque no es que, digamos, que cualquier tipo de intervención que uno haga en estos lugares sin límites definidos sea una cosa que no se pueda manejar. Están, según el censo, son sin límites definidos porque, les vuelvo a decir, no están definidos por alambrado, ni están identificados en inmuebles por un catastro, pero están perfectamente delimitados por el manejo que los productores hacen de los animales. Los animales no andan por ahí deambulando por cualquier lado, porque sí nomás, sino que de alguna manera tienen un manejo de, digamos, de estacional, prácticamente estacional. Y en todos lados pasa lo mismo. Pasa en el Chaco, o pasa en las montañas de las yungas, o pasa en la zona puneña. O sea que en todos lados es exactamente igual. Los establecimientos sin límites definidos son sin límites definidos por alambrados o por inmuebles, pero no por el productor. El productor conoce perfectamente cuáles son los límites. Y acá en la zona de la Caldera, límite con Jujuy, también hay, no se puede alambrar los cerros, entonces también Exacto. la mayoría de los productores se manejan así. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? También hay toda una cuestión de solidaridad entre vecinos. Salvo que se metan en un campo muy privado donde los balean, pero cuando un animal, cada marca, aparte cada animal está perfectamente marcado y señalado, cuando un animal de una marca aparece en un puesto en otro puesto, que por ejemplo el puesto más cercano es por ejemplo, claramente se identifican enseguida los animales y se le dice al dueño, che, tu vaca está acá o tus animales están acá. Entonces hay una cuestión de solidaridad entre vecinos también muy importante en estos sistemas. Bueno, en principio entonces no quiero perder más tiempo con esto porque tenemos que seguir, pero en principio me parecía muy importante que ustedes puedan entender, que ustedes puedan interpretar la diferencia entre los distintos tipologías de productores. Todos producen carne. Ellos producen carne, ellos producen ternero, ellos son un ciclo completo, en el sentido no especializado, en donde se producen terneros y producen novillos, aunque en menor cantidad, porque prácticamente se están produciendo solo terneros. Ya la gente comprendió que en esta región tan de escasa de recursos, es conveniente producir terneros y no dejar novillos que consuman el pasto o el alimento que necesitan las vacas. Por lo tanto, hoy en día esto se ha modificado mucho. Pero en principio son criadores también, igual que estos de aquí, solamente que manejan su ganado de otra forma, estableciendo límites de otra manera. Y con bajo capital y con baja cantidad de recursos, pero con mucha mano de obra, porque esto implica manejar el rodeo así. No es que la gente tomando mate todo el día, sino que implica muchísima mano de obra necesaria para manejar esto. Bien,
Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta, porque a medida que vamos viendo los sistemas, sobre todo cría, veremos cómo hacemos para manejar un rodeo de cría acá si queremos estacionar servicios. ¿Podremos estacionar servicios en este rodeo? En este está clarito, las paso para acá, las llevo para allá, saco los toros. ¿Y en este rodeo se puede estacionar servicios? ¿Es necesario estacionar servicios? ¿Hay otras alternativas de manejo del rodeo de cría, por ejemplo, acá? Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento. Pero es importante que esta visión ustedes la puedan mantener. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la filmita. ¿Sí? ¿A qué hace referencia con estacionar servicios? A la reproducción, digamos. Claro, ¿recuerdan lo que es el estacionamiento de servicios? Cuando eso lo vieron ustedes en NIPA, supuestamente. Cuando nosotros tenemos sistemas de cría, la recomendación más eficiente es que todos los animales, ya lo vamos a ver con mucho detalle, pero que todos los animales de cría, o sea que las hembras, entren digamos, a servicios, estén con los toros durante un tiempo acotado, de manera que toda la producción salga junta después. O sea que todos nazcan juntos y puedan destetarse. Eso sería estacionamiento de servicios, o sea, dejar las hembras con los toros solamente durante los meses del año, que generalmente son 3 meses al año. A eso, ¿recuerdan haber visto eso en IPA? Sí, ahora sí, profe. O sea, sería estacionar el servicio sería en el momento en donde se presta el servicio del toro, en ese momento, digamos. Se determinan, creo que se determinan 3 meses alrededor para que se estacione el servicio y que coincidan las pariciones y la salida del ternero antes de los baches forrajeros. Exacto, una cosa así. Ese es el objetivo. Bien. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que no es sencillo y menos en esta región. En sí sería, digamos, estacionar tanto el servicio como la aparición, como el destete. O sea, todo va llevado de la mano del servicio, digamos, de cuando vos preñes la vaca, te va a llevar, por ejemplo, 3 meses, los partos van a ser 3 meses, y a la hora de sacar los animales, va a tener una cabeza, cuerpo y parición, donde vos vas a poder definir las ventas, digamos, en la época también de mejor pastura, cuando quieres que paran tus vacas, digamos. Ya van a ver ustedes, cuando veamos el cría, nos detenemos mucho tiempo en eso, porque en realidad esa tecnología de estacionar servicios en la región de semiárido no se crean que es fácil o que sirve o que es muy oportuna. Entonces, el principio es eso, es tratar de agrupar tanto apariciones como destete para que los animales zafen de las épocas críticas de la mejor manera posible. Lo vamos a ver con mucho detalle, así que no se preocupen, pero ese es el principio y después vamos a ver si se puede o no se puede hacer y cuál es la probabilidad de éxito acá en la región semiárida. Recuerden, siempre recuerden esto, estamos en una región extremadamente compleja. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a lo más complicado. ¿Qué hora es? Bueno. Muy bien. Vamos a bajar a un rodeo de cría, vamos a bajar al rodeo, puntualmente al rodeo, para ver cuál es la oferta y qué cosas modificaría esa oferta de carne en un rodeo. Vamos a trabajar primero con el rodeo de cría, que es la orientación más general, después más adelante trabajaremos con los rodeos de engorde, pero en principio vamos a ver qué oferta cárnica nos produce un rodeo de cría y cómo esto se puede modificar o puede evolucionar hacia mayores ofertas o menores ofertas, o estabilizarse en todo caso. Entonces, las orientaciones productivas las vimos el otro día: cría, recría, invernada y tambo. Cría es la actividad que tiene como objetivo la producción de terneras y terneros para la venta a la recría o la invernada. La recría es la actividad productiva que tiene como objetivo el aumento de peso de los terneros recién destetados
antes de ser incorporado, la actividad de engorde. O sea, esta palabra invernada les dije que era bastante sureña. Estos animales que son livianos, están en un periodo particular de su vida, que ya vamos a ver más adelante cuál es la eficiencia de este periodo precisamente, son livianos, pero también pueden destinarse a la faena, o sea que en algunos casos, cuando hay épocas muy críticas de liquidación de rodeo, estos animales van a parar a la faena aunque estén livianos. En cambio, la invernada o el engorde final es la actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal el engorde de los animales hasta lograr el peso del mercado clásico, digamos, el que permite los cánones administrativos correspondientes, e incluso normativas para esto. Mientras que el tambo es la unidad destinada a la extracción de leche, y si bien su objetivo principal es la producción de leche, hay categorías que se destinan a las faenas. Entonces, de carne de acá sale de la cría, lo que se destina a faena de la cría, que no es ternero, de la recría, lo que se destina a faena de acá, que sean en situaciones particulares de liquidación. La invernada, que es su objetivo principal, sí es la faena, y del tambo, que son las categorías que se destinan a, que no se destinan a la producción de leche, sino que se destinan, ya están refugándose. Muy bien. Entonces vamos a ver paso por paso, qué categorías hay dentro de un rodeo de cría, qué categorías hay y qué cantidad de carne sale de ese sistema, porque a su vez eso nos permite entender después cómo se moviliza el stock de rodeo general de ganado vacuno en la provincia, el país, en una zona, y a su vez conocer cuánta carne sale del sistema. Entonces vamos a verlo pasito a pasito y despacito, porque este es re complejo. Por favor, traten de ir anotando ustedes para entenderlo mejor. Muy bien. Un rodeo de cría. Estamos en un rodeo de cría. Recuerden esto, por favor. Rodeo de cría, cuyo objetivo es vender terneros hacia los engordadores, o sea, hacia la recría. El rodeo de cría, ¿qué tiene? Tiene vientres y tiene toros. Supongamos un rodeo de 1000 vientres. ¿Qué cantidad de toros tiene? Tiene aproximadamente un 3%. Eso es, digamos, en sistemas más de los de cría, de los más intensivos, aquellos que tienen pastura, apoteramiento y manejo muy estrecho de las categorías, con 3% de todos los cada 1000 vientres alcanza y sobra. Rodeos más extensivos, como los criollos, necesitan más cantidad. ¿Por qué? Porque los vientres deambulan digamos, en ambientes, en entornos más cerrados, donde los toros tienen que salir a buscarlos, entonces con 3% no alcanza. Pero en principio estamos trabajando en un sistema más intensivo de cría, por lo tanto con un 3% de toros estaría bien. Muy bien. Los vientres, a su vez, dentro de un rodeo, los vientres tienen distintas edades, o sea que hay más jóvenes y más viejos. Hay animales que entran con 26 meses, 27 meses ¿de qué depende que un vientre entre un rodeo digamos, al servicio? ¿De qué depende que una vaquillona entre un rodeo? ¿De qué depende? Creo que lo vimos la clase pasada. Que llegue al 70% del peso adulto, que tenga desarrollo uterino. Perfecto. La Que condición corporal. Exacto, que llegue al desarrollo sexual secundario, sí, el desarrollo sexual propio de la raza, y que tenga un peso digamos, de al menos el 70% de su peso adulto, y con buena condición corporal, o sea que no esté, digamos, con mala condición corporal. De eso dependerá para que los vientres entren a servicio, para que el productor decida meter ese animal en el rodeo general de servicio. ¿Estamos? Entonces,
quiere decir que hay vientres que tienen que ser sacados del rodeo cuando ya están demasiado viejos o cuando no producen, y hay otros vientres que también se mueren. O sea que normalmente en cualquier rodeo, ¿no es cierto? En cualquier rodeo, en el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, de los sistemas de intensidad del manejo del rodeo, yo tengo que sacar todos los años un 15% de esos animales, tengo que sacarlos, porque ya están viejos, porque ya no tienen dientes, o porque algunos ya no quedan preñados. Entonces, un 15% de vientres van a ser refugados todos los años, de vientres, digamos, llamémosle en este caso vientres refugo, van a ser refugados todos los años, y esos son los animales que van a ir a faena, ¿no? Acá está. Entonces acá tenemos nuestra primera categoría que va a faena, que son las vacas viejas, vaca conserva o vaca refugio. ¿Estamos? De cada 1000, 150 van a faena porque saqué un 15%. Ese es aproximadamente un valor. Se puede sacar un 20, se puede sacar un 30, se puede sacar nada, o dejar todo. Todo depende, esto va a depender de las decisiones y los objetivos del productor. Pero en principio, un 15% es un valor promedio que se extrae como refugio. ¿Está? A su vez, los vientres se ponen viejos y no los puedes refugar. Entonces, algunos se mueren. Entonces, la mortandad, normalmente en nuestra zona es una zona árida, bastante limpia. Entonces, los vientres que se mueren de hambre generalmente. Muy poco por sanidad. Entonces, digamos, la mortandad no es muy alta, pero un 5% aproximadamente es una mortandad más o menos corriente. Entonces, de un rodeo de 1000 vientres, todos los años tenemos que considerar un 15% que se va a refugio por vieja y un 5% que se muere. Es decir, todos los años de un rodeo de 1000 vientres van a haber 150 en la faena, de vacas refugio, y un 5% muertas que no van a la faena. O sea que de este rodeo de todos los años se dan 200 animales, algunos a faena y otros se mueren sin ir a la faena. Muy bien. ¿Cómo sigue el sistema de cría? El sistema de cría interesan los resultados reproductivos. Los indicadores reproductivos son clave en los sistemas de cría, son clave. Son clave en los sistemas de cría. Los indicadores reproductivos más importantes son porcentaje de preñez, porcentaje de parición y porcentaje de destete. ¿Tiene idea cómo se calcula el porcentaje de preñez? ¿Alguien sabe cómo se calcula el porcentaje de preñez? Total de vientre, los 1000 serían por total de vientres preñados. Exacto, es decir, una vez que se hace el tacto, se calcula el porcentaje de preñez, es de la cantidad de vientres que se entoraron, ¿no es cierto? De los 1000 vientres que se entoraron, ¿cuántos quedaron preñados según tacto? Entonces, eso me da el porcentaje de preñez. A su vez, a partir de ahí, puedo considerar, puedo conocer el porcentaje de parición. Hay veces que no se hace, es poco probable que en la región chaqueña se hagan tactos digamos, periódicos, entonces es más fácil conocer el porcentaje de parición. ¿Cómo calculo el porcentaje de parición? Total de vientre con total de terneros nacidos. Exacto, o sea, total de vientres entorados, o sea, los 1000 vientres de nuevo, los 1000 vientres, ¿cuántos terneros nacieron de esos 1000 vientres? ¿No es cierto? O sea, supuestamente un porcentaje, si me nacieron 800 terneros de 1000 vientres, tengo un 80% de porcentaje de parición. Y lo mismo ocurre con el destete. El porcentaje de destete serían de los 1000 vientres que, digamos, que entraron al servicio, ¿cuántos terneros alcancé a destetar? O sea que si desteté 780 terneros de 1000 vientres, tengo un 78% de destete. Hasta acá, ¿me siguen hasta aquí? Entonces, 78% de destete es un porcentaje de destete altísimo para el país y para la región. Acá de nuevo aparece esta cuestión de los sistemas más intensivos o más extensivos. Mientras más intensivos sean los sistemas, mucho mayor es el porcentaje de destete logrado, y mientras más extensivos sean los sistemas, mucho menor es. O sea que podemos llegar incluso a promedios de destete en alguna finca de hasta el 90%,
y en algunos puestos criollos del 50% o menos, dependiendo del año. Hay años que es mucho menos. Cuando veamos cría vamos a ver por qué esto varía tanto. Profe, Muy bien. ¿Sí? el porcentaje por ejemplo, un 80%, ¿qué significa eso? ¿Que el otro 20% de terneros se murió? ¿O qué pasó con ese 20% No. que no se desteta? No. Las pérdidas, por ejemplo, las pérdidas las ves entre uno y otro. El porcentaje de preñez de 82% quiere decir que de las 1000 vacas, 820 quedaron preñadas, ¿no es cierto? Pero, no te dice preñadas. ¿Por qué? Porque se hizo tacto y se sabe exactamente que 820 quedaron preñadas. La diferencia no quedaron preñadas por distintas razones. La pregunta es después, si vos vas a manejar ese tema, la pregunta es, ¿y por qué no quedaron preñadas esa cantidad de vacas? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia entre preñez y las vacas que entraron al servicio? O sea, que ahí tenés que empezar a buscar, a hilar por qué ocurrió eso. Después lo vamos a ver bien, porque acá en esta región las vacas no quedan preñadas siempre por falta de condición corporal. Es poco probable que no queden preñadas por otra cuestión. Siempre con falta de condición corporal, y la condición corporal se adquiere con la alimentación, con el pasto. Entonces, eso es así. Porcentaje de por ejemplo, de 80%. Porcentaje de aparición. ¿Por qué? Exacto, ahí está. Entonces, la aparición, preñez 82 y aparición 80, si yo comparo las preñadas con las paridas, ahí sí que la diferencia, ese 2%, es porque algo ocurrió con las vacas que estaban preñadas y perdieron, por algún motivo perdieron la preñez. Entonces, Claro, ¿cuáles son los motivos por los cuales la preñez se pierde? Aborto, Sí, perfecto. primero ¿Y puede cuáles ser son los por motivos de aborto? reabsorción natural, por maltrato animal, uno nunca sabe por qué llega, digamos, o Puede sí, ser, digamos, puede ser. pero siempre hay una pérdida entre lo preñado y lo parido. Sí, un maltrato animal, ahí tengo que echar al capataz. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? La absorción es poco, es posible, pero es muy poquito. ¿Qué otra cosa puede ser que tenga ¿Puede haber pérdida alguna enfermedad de transmisión preñez? sexual, profe? Exactamente. Y sí, Esa es. La otra son las reproductivas. Leptospirosis, la propia brucelosis, son todas causas de pérdida aborto. Sí, Campylobacter y Trichomonas también, que aborto. son de transmisión sexual, producen Exacto, aborto. tal cual. Entonces, si no se lleva un control, hay una pérdida. O sea que hay, exactamente, por lo tanto, estos indicadores son claves para poder indagar por qué pasaron, porque acá es muy bajo, el 2% no es nada, pero hay veces que ocurre hasta un 10%, hasta un 12%, entonces ahí hay que entrar a indagar muy fuerte qué pasó. ¿Estamos? Y entre aparición y destete, ¿qué pasó? ¿A quién le echo la culpa acá? Acá hay un 8%, perdón, no, 78 es un poco, 2, pero acá puede ser que haya más. Entre aparición y destete, ¿qué busco? ¿Qué indago acá? Al peón, el tema del pupo, el ombligo, a la hora del parto, la bichera. Exacto. Acá puede haber dos cosas. Una es el manejo del ternero, que ahí sí la culpa la tienen el capataz o los peones, por toda la cuestión de las pérdidas de terneros nacidos. Y la otra también es el abiquiato, ojo. Acá puede haber mucha pérdida por robo. Entonces, estos cambios entre uno y otro indicador nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Tenemos que profundizar en eso para entender qué es lo que está pasando. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces, estamos en que tenemos un 78% de destete, o sea que de los 1000 vientres que entraron a servicio, nos quedaron 780 terneros. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Bien. Hagamos de cuenta que estamos haciendo este análisis hoy, 20 y pico, no sé cuántos días, estamos en agosto, fines de agosto de 2021. Estamos haciendo hoy, estamos parando el rodeo hoy para ver qué es lo que pasa en ese rodeo. ¿Está? Entonces, ¿qué encontramos en ese rodeo? Encontramos estos vientres, los 1000 vientres, estos 30 toros, y encontramos 390 terneros, destetados, porque han sido destetados en el mes de junio, julio, ya veremos después cuál es la época más oportuna y por qué. Encontramos 390 terneros destetados,
terneras destetadas y 390 terneros destetados que no los encontramos. ¿Por qué? Porque se vendieron. O sea que encontramos en los papeles que en junio se vendieron 390 terneros y que todavía quedan 390 terneras destetadas. ¿Estamos? En realidad, estas terneras destetadas pasan a la categoría de vaquillón. Una ternera, una vez que se desteta, supuestamente en muy pocos días pasa a la categoría de vaquillón. Entonces, encontramos terneras destetadas, 390, y terneros destetados vendidos, 390. ¿Sí? Entonces, acá está la segunda venta de establecimiento, que son los 390 terneros, pero que no van a faena. Los terneros no van a faena. Son una producción, son kilos producidos, pero son kilos producidos en total, como stock total, pero no van a faena. Hasta ahora, las únicas que viven a faena han sido estas hembras refugadas. O sea que como estructura de la industria cárnica, los terneros no aportan, el sistema todavía no aporta en terneros machos. Esto va a parar a otro lado. Muy bien, ¿qué más encontramos hoy de agosto de 2021 en este mismo establecimiento? Imagínenselo, que es el establecimiento que estábamos mirando hace rato de Plumada allá arriba, que tiene más de 1000 dientes, tiene mucho más, pero bueno. A ver, encontramos vaquillonas, también vaquillonas. ¿Qué vaquillonas encontramos? Encontramos vaquillonas que han nacido en el año 2019, o sea, estamos en 21, o sea que han nacido en octubre, noviembre, diciembre del 19, quiere decir que hoy tienen todavía un año y van a cumplir 2 años ahora en el próximo octubre, noviembre, diciembre. Pero encontramos vaquillonas. Ahora bien, si todos los años han parido estas vacas han parido 390 terneras, supuestamente ahora no vamos a encontrar las 390 vaquillonas nacidas en el 19, porque algunas se han muerto seguro, un 5% se han muerto seguro. Entonces vamos a encontrar 390 menos un 5%, vamos a encontrar 370 vaquillonas en un año. Vaquillonas de un año, que en este año que han nacido en el 2019. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más encontramos? A ver, si ustedes saben qué más encontramos. Encontramos acá en un campo de cría. Hoy, 2021, ¿no? Agosto 2021. Encontramos las terneras destetadas, recién destetadas, que son prácticamente vaquilloncitas, nacidas en junio 2021. Perdón, destetadas en junio 2021. Entonces encontramos las vaquillonas nacidas en el 19. ¿Qué más encontramos? Encontramos vaquillonas de 2 años. O sea que encontramos las nacidas en 2018, que todavía están en establecimiento. O sea que vamos a encontrar 2018, 2019 y 2020. O sea que encontramos 3 categorías de vaquillonas nacidas en este establecimiento y que se tienen que mantener acá. ¿Por qué? Porque yo necesito vaquillonas que tengo que guardar para reponer estas 150 más las 50. O sea que yo necesito guardar vaquillonas y van a estar más tiempo o menos tiempo dependiendo del manejo o de la ganancia de peso que tengan. Si estas vaquillonas llegan, dijimos que necesitaban llegar a las 2/3 partes de su peso, o sea, a 270 y pico, 300 kilos prácticamente. Entonces, si estas vaquillonas en 2 años llegan a ese peso, serán seleccionadas como vaquillonas de reposición y serán enviadas al rodeo de vientres en general. Acá, o sea que estamos ahora en agosto, en la próxima estación de servicio, que será el año que viene, enero, febrero, marzo. Estas vaquillonas entrarán en reposición, o sea que con un poco más de 3 años y piquito, entrarán a servicio, a su primer servicio. Serán vaquillonas de primer servicio. A su vez, según nuestros cálculos, necesitamos 150 de que se fueron a la faena y 50 que se murieron, necesitamos 200. O sea que pero tenemos 351, quiere decir que acá vamos a poder vender de estas 351, 151 van a ir a la venta, que eso es faena, y 200 van a la reposición. Entonces,
en este sistema por fin nos quedan ¿cuántos animales nos quedan para la faena? Nos quedan las 150 faena, estamos hablando, ¿no? No producción son todas, pero faena nos quedan 150, que son las de refugio de vacas de refugio, van a faena, como categoría de vaca refugio. Y 151 que son las vaquillonas que van a faena, que no son usadas con reposición. Entonces, en este sistema nos quedan 150 más 151, quiere decir que el sistema de cría, en este caso el sistema de cría, con estos indicadores reproductivos del 78%, nos ofrecen, de cada 1000 vivientes que hay, y 30 toros, y todas estas categorías de acá, nos ofrecen para faena 301 animales. ¿Sí? Entonces, esto es la cantidad de carne, porque no es producción total. Acuérdense que los terneros no se venden para faena todavía, más adelante serán, pero en principio, este es un sistema de cría puro, donde no hay engorde. Esta es la cantidad de animales que ofrece el sistema para faena. ¿Se entiende esta evolución que hicimos del rodeo acá? ¿Se entiende así? La última parte no llegué a entender. Esas 301 vaquillonas, digamos, entre las refugo y las vaquillonas de 2 años, ¿serían ya para faena directamente? Sí. A ver, y más o menos, sí, ¿a qué peso llegan las vaquillonas ahí a los 2 años, más o menos, tirando un estimativo? Supuestamente, es lo que dijimos hace rato, supuestamente en un sistema de cría intensivo, estas vaquillonas tendrían que estar llegando con cerca de 300 kilos acá, digamos, al momento de la selección. ¿Por qué? Porque tienen que tener, al menos para entrar al servicio, tendrían que tener 2/3 partes de su peso. Si un animal, 2/3 partes de, supongamos que una vaca de cría, anda cerca de los 370 kilos, ¿no es cierto? 370 kilos, una vaca más o menos una vaca de cría, 370 a 400, pero las vacas nuestras son más livianas, o sea que 370 es un buen valor, digamos, de peso adulto de vaca de cría, dividido 3 por 2, estos son 246 kilos. Con 250 kilos aproximadamente, una vaquillona ya estaría en condiciones de entrar a servicio. Entre 250 y... ¿Estamos? Entonces, la cuestión es, si en 2 años, mientras más intensivo sea el sistema, en 2 años podrá entrar a servicio con 250 kilos. Mientras más extensivo sea el sistema, no va a estar en los 2 años, va a estar en los 3 o en los 4. Los sistemas ganaderos, por ejemplo, criollos que vimos hace rato, las vaquillonas no llegan a ese peso a los 2 años, llegan a los 3 o a los 4 con suerte. Por lo tanto, si estoy hablando de un sistema intensivo como este, que sin duda es intensivo porque tengo un 78% de destete, acá tengo 2 categorías de vaquillonas. Si estoy hablando de un sistema más extensivo, que tendría un 50% de destete, seguramente acá voy a tener vaquillonas de 3 años más vaquillonas de 4 años. Entonces, eso va a alargar muchísimo más el sistema, digamos, la cantidad de animales en el campo. ¿Está? Profe, muy bien. yo quiero preguntarte, ¿Sí? ¿en base a qué determina el porcentaje de descarte, digamos? ¿El refugio del 15%? Sí, te explico. Si yo saco todos los años, de cada 100 vientres, saco todos los años 15 animales, ¿no es cierto? 15 animales. Y más 5 que se me mueren, saco 20 en total. Y repongo 20. La cuestión es que yo estoy sacando 15 y 5 estoy sacando 100, de cada 100 estoy sacando 20, pero estoy reponiendo 20, ¿no es cierto? O sea que saco y repongo, o sea que estoy manteniendo el rodeo tal cual. Si yo saco todos los años 15 y más 5, o sea, saco todos los años 20 animales. ¿A qué edad del rodeo, yo voy a haber cambiado todos los animales, o sea que no dejé ninguno? En 5 años estaría reponiendo. Si todos los años saco 20. En 5 años estaría renovando todo el rodeo, digamos. Exactamente. Si yo todos los años saco 20 animales y repongo 20, en 5 años, fíjense que es poquísimo, ¿no es cierto? En 5 años tendría un rodeo totalmente nuevo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por supuesto que esto no es fácil de hacer, tengo que tener reposición para esto. En sistemas más intensivos puedo,
en sistemas más extensivos no puedo, porque no tengo suficiente reposición. Ya Yo lo en vamos a ver este, después con más detalle, pero... yo en este sistema voy a encontrar vaquillonas de Sí. 5 años, por ejemplo, que sería el último 20%. ¿Así sería? A ver, en un sistema más intensivo, Yo acá en este sistema, si recambio en 5 años, yo voy a sí. encontrar vaquillonas de 5 años, que sería el último 20% que yo le recambio. No, al revés. No, al revés. No es, al contrario, vos acá, en este sistema que es tan intensivo, las vaquillonas de 2 años, estas vaquillonas de 2 años, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que entra el rodeo de dientes, acá es donde vas a encontrar, acá en los dientes, entre las categorías de dientes, vas a encontrar vacas adultas, las vacas más viejas, que tendrán 5, 6, a lo sumo 7, 8 años, ¿no es cierto? Y vaquillonas jóvenes, acá en el rodeo de base, ¿no es cierto? Y vaquillonas jóvenes que van a tener 3 años. O sea, vas a tener animales entre 8 años y 3 años. Acá es donde vas a ver esto. Acá no lo vas a ver precisamente. Ahora bien, si yo estoy en un rodeo de sistemas muy extensivos, en donde no me alcanzan los animales para reponer. Y apenas repongo, no sé, imagínense, apenas puedo reponer y guardar vaquillonas como para reponer un 2%. Un 2% todos los años. O sea que entre que se me... hagamos más, un 5% que se me mueren y un 5%. Un 5... 10, para reponer un 10%. 10%. Solo puedo reponer 10%, no puedo reponer un 15%, puedo hacer un 10 más un 5 que se mueren. ¿Estamos? O sea, 10 más un 5, o sea, en total, 10 más 5 son 15%, o sea, 150 animales. Y no puedo reponer los 150. Estaría teniendo un rodeo envejecido, digamos, a lo largo de los años, que va perdiendo eficiencia. Claro, porque voy perdiendo eficiencia y no me alcanza, o sea que no tengo 200 animales, acá tengo categorías mucho más, digamos, con menos categorías de estas, menos vaquillonas, no me alcanza. Si no alcanzo a reponer, se me va envejeciendo el rodeo, este rodeo se me va envejeciendo. Entonces voy a tener animales de 8 años, 9 años, 10 años. Ahora, en teoría, ahora no tendría animales de más de 8 años. Pero voy a tener animales de 10 años, de 11 años, voy a tener animales mucho más viejos. A medida que se van haciendo más viejos, se va cerrando ese círculo de espiral, de espiral descendente, porque a medida que son más, a medida que son más viejos, tienen mucha menor eficiencia reproductiva. Eso es así. De cualquier forma, después vamos a armar mucho lo vamos a volver a armar a este juego de evolución, porque estas son evoluciones que son re complejas y que sin duda tienen que ver con lo intensivo y lo extensivo del sistema, y que a su vez modifican totalmente la oferta de productos cárnicos. ¿Estamos? Entonces, tranquilos porque lo vamos a volver a ver en la clase que viene con mucho detalle. Pero ¿Profe? es necesario que entiendan cómo evoluciona, o sea, cuáles son las categorías, ¿sí? Profe, volviendo un poquito a lo que es el porcentaje de preñez, de aparición y de destete, a los indicadores. Sí. Cuando decimos el porcentaje de preñez es el total de vacas entoradas, ¿no? Sobre las vacas preñadas. Siempre el total de vacas entoradas, tanto en preñez, en parición como en destete. Ah, bien. En cada uno siempre es entoradas. Porque si yo, por ejemplo, modifico, y por ejemplo te digo, este 80% de parición, este porcentaje de 80% de parición está calculado en base a las vacas preñadas. Entonces es mucho menos ya, porque ya es mucho menos que las vacas entoradas. Porque si de las preñadas solo parieron 80, es un 2% de diferencia, pero es mucho menos que los dientes totales, ¿cierto? Entonces, siempre es sobre las vacas totales entoradas. Siempre. Bien. Porque si no, estoy buscando, ya estoy... Bien, y en el caso del destete, perdón, en el caso del destete serían las vacas entoradas sobre los terneros destetados. Exacto, vacas entoradas sobre terneros destetados. Exacto, Bien, logrados bien. vivos, terneros destetados vivos. Claro. O sea que es un producto que yo lo tengo para seguir estableciendo. Ajá. Bien, profe, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces,
Les decía que vamos a hacer, o sea que el refugo depende de qué tan intensivo es el sistema y qué tengo yo para reponer, porque ya les decía, los sistemas campesinos, por ejemplo, tienen muy baja reposición. ¿Por qué? Porque las vaquillonas se consumen para la familia, porque hay muy pocas vaquillonas para, digamos, que llegan a la tercera parte de su peso, o sea que esto es bastante complejo. Pero lo vamos a ver con más detalle después cuando veamos la evolución, los tipos de evolución. Una cosa más les quiero dar antes que sea muy tarde, a ver si puedo. Es que los indicadores que vamos a calcular. Que ahora, solamente ahora, se los voy a mencionar y la clase que viene los vamos a calcular. Estamos trabajando con, lo que estamos intentando calcular, poder discernir es qué cantidad de animales van a la faena de cada sistema. ¿Del sistema de cría en particular o de los de engorde que veremos después? En un sistema de cría, ¿qué animales van a la faena? O sea, ¿cuánta carne se produce en el sistema de cría? Va a depender de la extracción. Entonces, eso es todo lo que vimos recién, de este movimiento de animales que se reponen, de animales que se mueren, de animales que se producen, ¿no es cierto? Y que de última son los que abonan esta estructura cárnica, ¿no es cierto? Se modifica de acuerdo a la cantidad de cabezas que realmente se pueden faenar. Entonces, el indicador que mide la cantidad de cabezas faenadas de cualquier sistema digamos, de producción ganadera, el indicador que mide es la tasa de extracción. ¿Qué es la tasa de extracción? La tasa de extracción es cantidad de cabezas faenadas sobre el total del stock por 100 porque es un porcentaje. Entonces, yo necesito que ustedes, cuando subamos esto lo vamos a subir ahora en el Classroom, para la clase que viene, ustedes me digan qué cantidad de cabezas, en particular este modelo que les estoy mostrando acá, este modelito, qué cantidad de cabezas faenadas tiene, que es fácil, porque son estas 150, más estas 151, o sea, faenadas, tiene esto, y qué cantidad de cabezas totales tiene, qué cabezas están pisando el campo. ¿Quiénes son las categorías que están pisando el campo? O sea, esto es stock. Entonces, para la próxima clase ustedes tenganme calculado, o por lo menos intenten calcular cuál es la tasa de extracción de este modelo. Entonces, ¿qué necesitan? Las cabezas faenadas es fácil, porque son 2 categorías nada más, faenadas. ¿Cuál es el stock? Los vientres, 1000 vientres, los 30 toros. Los terneros no son stock por aparte, ¿por qué? Porque estos ya se fueron, por ejemplo, estos en teoría no deberían estar. En el análisis que hoy hago, agosto de 2021, no deberían estar. Las terneras estarían todavía al pie de la madre, supuestamente estarían, si bien están destetadas, estarían todavía en la categoría con la madre. Las terneras están con la madre, o sea que esto no es un stock por aparte, los 1000 dientes están con sus terneras al pie. Las vaquillonas de 1 año, o sea son 370, y las vaquillonas de 2 años 351. El stock de este establecimiento son 1000, más 30, más 370, más 351. Esa es la cantidad de cabezas que pisan y las que generan digamos, necesidades de tierra, de trabajo y de capital en este establecimiento. El sistema más intensivo de los sistemas ganaderos de cría que uno podría pensar en esta región. A lo sumo un poquito más, pero no mucho más. Entonces, esto es tasa de extracción. O sea, yo puedo calcular la tasa de extracción de un sistema de cría, en este caso, con las cabezas faenadas sobre el stock. Entonces, para la clase que viene vamos a arrancar con esto, porque ya se acaba el tiempo. Entonces, y de acá vamos a empezar a hacer cálculos de cómo se modifican estos stock, o esta tasa de extracción, en función de qué tipo de rodeo estamos trabajando, qué tan intensivo o extensivo sea, o sea, con esos indicadores productivos que estamos trabajando, estos indicadores reproductivos que estamos trabajando, y a partir de eso, digamos, ver cómo se van modificando las tasas de extracción y sobre todo los rodeos.
para ver cuál es la oferta cárnica que podemos contar en el país o en la provincia en este momento. Estamos en un momento donde políticamente se están haciendo esfuerzos muy grandes para proveer de carne vacuna a la población, porque una población que consume mucha carne vacuna, y si no se descontento. Entonces estamos en un momento donde hay mucha, digamos, donde se necesita conocer cuál es la oferta cárnica y para entender cuáles son los problemas que derivan de la falta de oferta cárnica o de la competencia por la apropiación de esa carne. ¿Se entiende? En la clase que viene vamos a ver eso. Ahora vamos a cargar esto en el Classroom para que lo tengan a mano digamos, sobre todo esto, a cosa de que puedan trabajar con él. Vamos a arrancar de acá. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿por qué las terneras no forman parte del stock? Acá el ternero se supone que es el ternero al pie de la madre. Acá en este caso en particular, porque estamos haciendo un análisis hoy, en lugar de haberlo hecho en junio, julio, cuando estaban al pie de la madre, lo estamos haciendo hoy agosto. O sea que en teoría hay un pequeño lapso entre agosto y octubre que cumplen digamos que cumplen el año, estos animales, en donde ellas supuestamente son una categoría que es una categoría recién destetada. Pero las terneras con el vientre, los terneros con el vientre son de unidad equivalente vaca. ¿Ustedes recuerdan haber visto ese concepto de unidad equivalente vaca en producción animal? En donde el vientre con el ternero al pie tiene un requerimiento y tiene unas necesidades energéticas incluso muy particulares. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está esta ternera supuestamente está alimentándose de la leche de este vientre. Entonces, forman una unidad, los terneros y las terneras forman una unidad. En este caso en particular, justo elegí una fecha que es hoy, agosto, donde nos complica, pero si yo les pongo que la ternera está al pie de la madre, así como se vendió, esta todavía está al pie de la madre hasta que se venda, hasta que pase a categoría de un año. Esta todavía no tiene un año, va a tener un año recién en octubre. O sea que hasta que cumple el año es una vaca que está supuestamente al pie de la madre. Claro, se lo toma como uno solo, digamos. Como una unidad, Claro. Esa es la unidad vaca ternera. Ajá, bien, profe, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces,